tomar asiento. Les invito que ahí donde están me acompañen en una oración. Padre amado, Dios eterno, poderoso, bondadoso, tú que tienes misericordia, Señor, tú que tienes favor para con los que te aman, Señor. Venimos delante de ti, vengo a ponerte mi vida, Señor, en tus manos, para que tú tomes el control de cada palabra que salga de mí. Que solo sea, Señor, una impartición de tu palabra, de lo que tú nos quieras dar, de lo que tú nos quieras, Señor, instruir, de lo que tú quieras que hoy podamos desarraigar, pero también construir, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que quite todo obstáculo, toda distracción, Padre, de nuestra mente. Toma el control, sometemos nuestra voluntad, Señor, nuestros pensamientos a ti. Y declaramos, Padre, que toda palabra, Señor, como dice tu palabra, la palabra no vuelve vacía, Señor. Declaro, Señor, que queda, Señor, segmentada, que queda ahí, Señor, arraigada, Señor, en el corazón de nuestro espíritu, Padre, para poder ser ministrada a nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra vida. Te damos toda la gloria, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Habitar, visitar, presencia de Dios. ¿Cómo sé que hay presencia? ¿Cómo puedo saber que hay presencia? ¿Cómo puedo saber que estoy presente en un lugar? Estoy. Porque estoy. ¿Por qué saben que estoy acá? Porque me están viendo, ¿o no? Me están viendo. Saben que estoy parada acá. Pero ¿por qué saben que estoy? Porque me están viendo. ¿Sí? Entonces, presencia, ¿qué será para ustedes presencia de Dios? Porque Dios no es una fuerza, no es una fuerza energética. Dios es una persona. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea que Dios está en todos lados. Su presencia está en todos lados. Hoy está en este lugar porque escrito está que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí. Ahora, en otros lugares donde se esté predicando o donde se esté orando o donde esté hablando, intercediendo de parte de Dios, que haya dos o tres reunidos en su nombre, Dios también está ahí. ¿Sí? Ahora, habitar, visitar. Habitar no es lo mismo que visitar. Yo puedo ir y visitar la casa de mi madre, de mi padre, que voy poco, pero los puedo visitar. Pero yo en mi casa habito, vivo. Estoy la mayoría del tiempo en mi casa. Y en la casa de que yo visito, voy un rato. Ahora, el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, ¿ellos habitaban o visitaban la presencia de Dios? ¿Qué les parece a ustedes? Ellos habitaban, ellos tenían el tabernáculo y ese tabernáculo los acompañaba y aparte, ¿sí? Tenían la columna de nube, tenían la columna de fuego, ¿sí? Ellos habitaban la presencia de Dios. Ellos estaban en la presencia de Dios. Ahora, recuerdan que cuando se hizo el tabernáculo había un solo sacerdote que una vez al año podía entrar a ese lugar y llevar los pecados de todo. Habitaba solamente una vez al año. Y el resto que creía en Dios visitaba, no podía. Hoy tenemos el privilegio del nuevo pacto, ¿sí? Que la presencia de Dios podemos habitar o podemos visitar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé que yo habito o visito la presencia de Dios? Dios anhela que su pueblo habite en su presencia, no que visite su presencia. Y como su presencia, Él está en todos lados y en todo tiempo, su presencia no solo se limita en un templo. Claro que tengo que venir a buscar su presencia, vengo a adorar su presencia,
su nombre, ¿sí? Su persona. Pero la presencia de Dios, cuando yo sé que Él habita conmigo, porque es Dios mismo, ¿sí? Presencia de Dios es Dios está. Él me acompaña a todos lados. Yo tengo la particularidad que con mi esposo salimos a todos lados juntos. Y cuando tengo que salir a hacer algo, como que me falta algo. Yo tengo que, por lo general, salimos juntos a hacer las cosas. Entonces, como que alguien me está faltando. Yo me estoy dando cuenta que hay alguien que me está faltando. Me estoy dando cuenta que mi esposo no me puede estar acompañando. Ahora, nosotros nos damos cuenta si la presencia de Dios, nos estamos dando cuenta si la presencia de Dios nos está acompañando en todo el tiempo. ¿Está habitando o simplemente nosotros visitamos su presencia cuando yo voy a mi aposento, cuando yo me humillo ante Él, cuando empiezo a orar, cuando puedo adorar, o cuando vengo a la iglesia, cuando escucho su palabra, que su palabra por medio del Espíritu me ministra, ¿sí? O cuando paso a ser ministrado, me imponen las manos y hay un soplo del Espíritu en mi vida, entonces tengo presencia de Dios en ese momento. O la presencia del Señor está en todo tiempo. Yo los invito a que busquen la palabra en el libro de Salmo 51:11. Cuando todos lo tienen, me dicen un amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. ¿De quién habla? ¿De quién habla? ¿Quién está hablando ahí? David. Le estaba rogando al Padre, ¿sí?, que no lo expulsara de su presencia. En este salmo sabemos qué es lo que hizo David, ¿sí?, en su pecado, que estuvo con la esposa de otro hombre. Él reconoce lo que hizo, pero ¿saben qué? Él se estaba dando cuenta que por su desobediencia había alguien que se estaba yendo de él. Sus huesos se estaban enfermando, su alma se estaba enfermando, había un dolor en él. Sabía y sentía que alguien faltaba dentro de él, alguien que lo dirigiera, alguien que lo acompañara, alguien que lo guiara, y era la mismísima presencia de Dios. Y él sí pudo darse cuenta que Dios estaba alejándose. Entonces por eso él va con ruego y le dice: no me expulses, no me expulses de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu, porque él sabía que si perdía esto, perdía todo. Porque si lo tengo a él, lo tengo todo. Miren, Dios impartió dones y talentos, y es lo que estábamos estudiando, ¿no? Los dones del Espíritu y demás. Pero tener un don o un talento no me hace que yo tenga presencia de Dios. Yo puedo visitar la presencia. Los dones de Dios son irrevocables, no se quitan. Pero presencia de Dios y tener un don es diferente. Cuando yo tengo un don, Dios me respalda para que yo lo pueda utilizar. Pero eso no me hace que yo tenga la presencia de Dios. Yo puedo tener el don de sanidad, oro por los enfermos y en el nombre de Jesús, ¡pam!, se sana. Pero eso no me hace que yo viva en la presencia de Dios, porque mi condición, mi vida, mi actitud no me está llevando y no me está guiando el Espíritu Santo. Porque estoy tomando decisiones que no son las correctas. Porque no le consulto todo lo que tengo que hacer en mi vida. Porque no me puedo sujetar a sus enseñanzas. El pastor Sandro explicaba hermoso su mensaje. Yo me reía, porque nosotros veníamos hablando de todo esto, de las tribus, de las naciones y todo lo que nos teníamos que despojar y demás, para poder yo habitar en la presencia de Dios. Tengo que desarraigarme. Pero pastor, yo estoy usando los dones, sí, porque son respaldados por Dios. Pero eso no me asegura y no me certifica que yo tenga presencia de Dios en mi vida.
En la presencia de Dios, la persona no necesita imponer una mano. Y las mujeres que hemos ido a la conferencia de mujeres, hemos experimentado la presencia de Dios. Nadie necesitó ministrar, amada iglesia. El único que ministró se llama Espíritu Santo. Fue el único que ministró. Hubo quebrantamiento, hubo restauraciones, hubo sanidades, hubo una presencia del Señor, un mover del Señor. Ahora el Señor pide que cuando salimos de ese lugar, que cuando salimos del aposento, su presencia me sigue acompañando. Porque, a ver, experimentamos su presencia en ese lugar, pero cuando salimos, solo yo puedo buscar que su presencia me acompañe, Yo me voy de la iglesia ministrada, restaurada, sanada, pero salgo de acá, llego a mi casa y me olvidé de la presencia de Dios, que es gozo. El pastor Pedro lo decía, la presencia de Dios es gozo, la presencia de Dios es misericordia, la presencia de Dios es amor, la presencia de Dios es sanidad, la presencia de Dios es restauración, presencia de Dios es que en el dolor yo puedo continuar con mi vida, no guiándome por el dolor, sino porque sé que Dios mismo está conmigo y que cada prueba es para que yo pueda ascender espiritualmente, no es un castigo. Presencia de Dios, amada iglesia, es consultarle a Él en todo momento. No solo cuando tengo dolor. Sé vivir con lo mucho, pero también sé vivir con lo poco. Entonces, cuando yo no puedo habitar en la presencia de Dios, vivo de migajas. Vivo de una pequeña sanidad, vivo de una pequeña bendición. Pero Dios tiene cosas más profundas para darnos, porque Él es el dueño de todo. Él todo lo ha creado y lo que tiene es sobrenatural para darme. Yo en la presencia de Dios puedo ver lo extravagante de Dios. Por eso David le pedía que no lo apartara de su presencia. Pero primeramente David, ¿qué hizo? Él reconoció. He pecado solo contra ti, Dios. No se justificó. Yo pequé porque los otros me hicieron caer. No, yo pequé, yo me equivoqué, yo tomé mala decisión. Yo me dejé guiar por mi carne. Yo, pastora, ¿puedo guiarme por mi carne? Claro que sí, porque soy humano. ¿Puedo tomar una decisión errante? Claro que sí. Claro que sí. Y si usted nunca tomó una decisión errónea, yo lo felicito, qué bueno. Yo me equivoqué un montón de veces, me voy a seguir equivocando porque soy humano. ¿Sí? Ahora, David reconoció. David no le cuestionó a Dios la muerte de su hijo. No le cuestionó a Dios la violación de su hermana. Solo le cuestionaba y le pedía y le rogaba que no apartara su presencia. Hay una oración que con el pastor Sandro nos gusta mucho, ¿sí? Si tu presencia, que me falte todo, menos tu presencia. Que después de que hablamos sobre que lo que declaramos, muchos ya no la adoraron más, ¿sí? Ya no la adoraron más. Pero si a mí me falta la presencia de Dios, me va a faltar todo. Porque yo me voy a llenar de las añadiduras sin la presencia de Dios. Pero no voy a tener el reino de Dios. Y Dios ha venido a buscarnos para que tengamos su reino. No para que vivamos de migajas. Entonces yo leía la historia de David. Y cómo le clamaba, no le pedía nada, solamente que no expulsara su presencia. Que no apartara su presencia de Él. Si vamos al libro de Éxodo 33, como todos lo deben conocer, miren, yo le decía esta mañana al pastor, yo empecé a orar por medio de porque no sabía cómo se oraba ni demás, apenas entré en el Evangelio,
seguía una iglesia que son pentecostales y ellos oraban y siempre pedían para ser apasionados de su presencia. Y yo digo, ¿qué será ser apasionado? Yo siempre lo declaré. Y esta mañana le decía al pastor, ¿cuánto hace lo que yo vengo declarando que ser apasionada de la presencia de Dios? Y siempre declaré una iglesia y profeticé una iglesia apasionada por la presencia de Dios. Me dice hace como 7, 8 años. Bueno, hoy la puedo experimentar. ¿Por qué puedo decirle confiadamente y certeramente que su presencia vive en mi vida? Porque Él está en mí 24 horas. Porque cuando me levanto a la madrugada para ir al baño, su presencia está conmigo porque palabras pone en mí. Porque cuando estoy trabajando y que estoy atendiendo algo, palabra de Dios viene a mí. Porque cuando vienen pensamientos que no vienen del reino, viene palabra de Dios. Porque Él puede venir y decirme en todo tiempo, te estás equivocando y lo estás haciendo mal. Porque puedo hablar con Él en la ducha. Porque mi lugar de oración cuando no tenía lugar era el baño. Y cerraba con llave porque era un lugar que no me llamaban. Entonces, cuando limpio está conmigo. Cuando estudio está conmigo. Cuando voy al médico está conmigo. Cuando vamos a hacer las compras con mi esposo, su presencia nos acompaña. Porque todo le rogamos a Dios. Porque todo le clamamos a Dios. Mi hija amada pequeña me dice, mamá, ¿ya estás hablando con Dios? Me subo al auto y estoy hablando con Dios. Salimos a caminar y estoy hablando con Dios. En todo el tiempo su presencia está conmigo. Y si su presencia un minutos que yo no lo busque, a mí me falta. A mí me falta. Hoy puedo entender lo que David clamaba. No apartes de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu presencia. Y aún así David se equivocó. Anhelando y apasionado por la presencia de Dios. Llamado por el Señor porque el Señor no encontró corazón agradable como el de David. Moquero, pero él clamaba por la presencia y el Señor podía ver un corazón puro. David no se enaltecía por los dones que Dios le había dado. Muchas veces confundimos esos dones y necesitamos usarlos para mostrar que Dios nos usa. Y usted que sabe que solamente con lanzar la palabra su presencia lo puede hacer todo. Cuando yo amo la presencia de Dios y cuando yo anhelo su presencia, yo lo único que anhelo es que Él haga todo. No que yo tenga que poner una mano para que el enfermo sea sano, sino que la misma presencia de Dios sea el que hace. Muchos van detrás a las iglesias y van detrás de profetas, detrás de pastores, por el don que tienen. Y yo no debo ir a una iglesia para buscar el don que el hermano o el pastor o el quien sea tenga. Debo ir a buscar la presencia de Jehová. El don que cada uno tenemos sirve para edificar a una persona o para edificar a la iglesia. Entonces va a estar respaldado, como yo les decía, por el Señor. Pero su presencia no tiene límites. Su presencia abarca a todos, no al que tiene el don. ¿Se entiende? Su presencia no tiene límites. Tengo el alma herida y dolida. ¿Puedo entrar a su presencia? Claro que sí. Claro que sí. Porque mi dolor me va a llevar a buscar. El tema es que yo pueda cuidar esa presencia. Que yo pueda cuidar
que cuando yo me vaya de este lugar, o que cuando yo salgo de mi aposento de oración, siga teniendo la misma intención de buscar, me siga sintiendo apasionado por Él, me siga sintiendo buscado por Él. Amén. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso. Su presencia es maravillosa, amada iglesia. Su presencia es maravillosa. Hoy puedo entender tantos relatos, tantas enseñanzas en la palabra cuando hablan de la presencia del Señor. Y yo digo, ¿qué será la presencia del Señor? Y es maravillosa, vivirla. Es maravillosa. 33, 14 versículos muy conocidos, ¿no? Dice, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. El 18 dice, Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Moisés podía vivir y podía experimentar su presencia. Moisés tenía ese don que le había dado el Señor, tenía esa vara, Dios le había dado autoridad, Dios le había dado poder, le había dado instrucciones. Pero él no quería eso. Él le pidió solo su presencia, porque sabía que solamente con su presencia él podría avanzar. Solamente con su presencia y su dirección nosotros podemos derribar las naciones de las cuales el pastor nos habló. Solamente con su dirección. ¿Por qué? Porque Él mismo nos va a llevar al arrepentimiento. Porque Él mismo me va a llevar a que yo me pueda someter a Dios. Él mismo me va a llevar a que yo pueda buscar de su presencia. Ahora, ¿cómo sé que su presencia está conmigo? Porque Dios está. Dios está. Y cuando nos damos cuenta de que su presencia no está con nosotros. Miren, ¿recuerdan la historia de Sansón? Sansón tenía un don, tenía su fuerza en su cabello. ¿Sí? Cuando su amada esposa con la que él estuvo le corta el pelo, él pierde su fuerza. Y él pensó que su fuerza la seguía teniendo cuando quiso luchar. No se dio cuenta que su don, porque su don iba conectado con la presencia de Dios. Cuando él quiso luchar no pudo. Había perdido su fuerza, había perdido la presencia del Señor y no se había dado cuenta. Yo le pregunto a esta iglesia, ¿usted está caminando con la presencia del Señor? ¿Usted cree que la presencia de Dios camina con usted? ¿O no se ha dado cuenta que la perdió? Es una pregunta que el Señor también me hizo a mí y yo le pude responder, sí, Señor, yo sé que tu presencia va conmigo. Con toda mi falencia, con todos mis errores, con todos mis equívocos, yo sé que su presencia está conmigo. Por cómo Él se manifiesta, por cómo Él me habla, por cómo Él me ministra, por cómo Él me tira las orejas, pero también como en medio de todo el dolor que uno puede tener, hay paz, hay gozo. En su dolor, en mi dolor, yo tengo paz. No necesito justificarme ante nadie, solo ante Dios. Él está con nosotros. Ahora Él no quiere que vivamos de migaja. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando escucharon la voz del Señor en el huerto? Tuvieron miedo, dice la palabra.
porque hicieron lo único que no tenían que hacer. Ahora Adán se justificó, la mujer que vos me diste no reconoció que él se equivocó. Yo no caigo porque otro me convence, yo caigo por mí. Nadie es responsable de que yo caiga. Yo, porque mi voluntad es mía. Nadie me da su voluntad. Entonces la presencia de Dios me va a llevar a tomar las decisiones correctas. La presencia de Dios no me va a llevar a que yo no busque de hacer cosas sin su dirección. Moisés no quería ir a ningún lado. Nada. No quería moverse de donde estaba. No quería decirle al pueblo si tenían comida o no tenían comida hasta que el Señor se lo revelaba. No se movía. Ahora, cuando Moisés tomó la decisión de golpear la piedra, que el Señor no le dijo que golpeara la piedra, ¿le quitó su don? No, pero no lo respaldó. ¿No le agradó? A Dios no le agradó. A la tierra prometida no entró. Pero Dios lo había escogido para que fuera el que iba a guiar al pueblo para sacarlo. Hoy el que nos guía es el amado Espíritu Santo. Pero Adán y Eva huyeron, se escondieron. ¿Cuántas veces, amada iglesia, nosotros nos escondemos de su presencia por la vergüenza y la culpa de lo que hicimos? Y es tanta la culpa y la vergüenza que nos da por lo que hicimos que no nos podemos arrepentir. Y eso empieza a quedar como raíz. Y dale, y ahí volvemos a la fortaleza. Y ahí volvemos a las heridas del alma. Ahora, ¿su presencia puede estar cuando estoy herida? Sí, puede estar. Claro que puede estar. Porque Él me puede ayudar. Porque en su presencia yo puedo sanar. Yo he sido ministrada muchas veces solo por su presencia. Solo por su presencia. Nadie me ha puesto mal. Nadie puso sus manos. Y he sido ministrada y sanada por su presencia. Mi alma ha sido restaurada por su presencia. Su presencia es la que me llevó a ver mi alma como estaba. Su presencia es la que me llevó a reconocer las iniquidades que había en mi vida. Su presencia. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a orar? No escucho. Huimos de su presencia, porque es en su presencia donde somos restaurados, es en su presencia donde somos libertados, es en su presencia donde somos purificados, es en su presencia donde nosotros tenemos una nueva vida. Es ahí. Su presencia no es venir a la iglesia, levantar las manos y darle gloria a Dios. Y cuando me voy de acá, Señor, que tu presencia me acompañe. Y si no querés que yo vaya, no me dejes salir, no me dejes mover, no me dejes tomar la decisión, no me dejes. Solo si tu presencia me dice que sí, solo si vos me das el ok para moverme. Moisés se movía cuando Dios le daba la orden. Y David sabía que estaba perdiendo a alguien. La mismísima presencia del Señor, el Santo Espíritu de Dios, porque Él no se va, pero no puede guiarme si yo no lo dejo. Adán y Eva tuvieron que huir, desnudos quedaron delante del Señor y se autojustificaron, pero jamás reconocieron. Ahora David dice, solo contra ti, Señor, solo contra ti he pecado, Señor. Devuélveme la alegría, devuélveme el gozo de estar en tu presencia. En su presencia hay gozo. En su presencia hay libertad. Cuando su presencia no está, nada nos va a agradar. Vamos a querer más, y vamos a querer más, y vamos a luchar para tener dones, y vamos a luchar para esforzarnos para tener un título dentro de la iglesia. Y su presencia, ¿tengo que pedir los dones?
porque el Señor dice que se lo pidamos, claro que sí. Pero una cosa es cuando yo dependo del don que tengo, a otra que es cuando yo dependo de la presencia de Dios. Yo no sé usted, iglesia, pero yo solo quiero depender de su presencia. El don del ministerio que Él me ha dado, yo le doy gloria a Dios por lo que ha hecho en mí. Pero si su presencia no está conmigo, yo no quiero usar nada. Yo no lo quiero. Solo si Él está conmigo. Solo si Él me dirige. Porque solo en Él puedo tener libertad. Siempre le pedí, Señor, yo soy apasionada de tu presencia. Siempre declaré y decreté esta iglesia apasionada de la presencia de Cristo. Y yo sé que el Señor así lo cumplirá. Porque su palabra nunca vuelve vacía. Más allá que Dios ya impartió dones, ya impartió talentos, ministerios, porque Él los ha impartido. Pero yo decreté esta iglesia apasionada de su presencia, amante de su presencia. Que no venimos a buscar las añadiduras, venimos a adorarlo y alabarlo a Él. Y que cuando salimos de este lugar, así como la nube, ¿sí? La columna de nube y la columna de fuego acompañaba al pueblo de Israel, esa hermosa presencia, de la misma manera hoy su presencia nos acompaña a donde vamos. Pero debo anhelarlo, debo experimentarlo. No queda solo en pedirlo. Yo me he pasado horas postradas sin saber qué decir. Y he salido más de una vez de su presencia sin escuchar nada, iglesia. Absolutamente nada. Pero seguí buscando. Seguí buscando. Todo lo que sea obstáculo para que usted busque la presencia del Señor, desarráiguelo de su vida. Quítelo de su vida. Moisés, cuando ellos estuvieron en el desierto, no tuvo que preocuparse por lo que iban a comer, ni por lo que iban a vestir, sus vestidos, su ropa, jamás se gastó. Sus zapatos nunca se gastaron y caminaron por un desierto. Eso es historia, no, eso es presencia. Por eso yo les decía, cuando hay presencia de Dios, hay provisión sobrenatural. Ellos antes de levantarse ya tenían el maná, el alimento. Pero ellos buscaban primeramente la presencia. ¿Por qué dice en el Nuevo Testamento buscar primeramente su reino? Su presencia. Lo demás viene por añadidura. El don viene porque yo le clamo. Pero recuerde siempre, tener un don y poder utilizarlo es respaldo de Dios, no es presencia de Dios. Yo puedo llevar una vida totalmente desordenada, sin dirección del Señor, y mi don lo voy a poder seguir usando. No se va a ir. Pero ¿y mi alma? Decía la alabanza, ¿y si el día fuera hoy? ¿Y si el día fuera hoy? No es parte de mí, tu Santo Espíritu Santo. ¿Y si el día fuera hoy? Su presencia. Quedaron en nuestras cuatro paredes, alabamos, adoramos, largamos un par de lágrimas. Usted pregúntele a mi esposo que yo largo lágrimas en donde estoy. El otro día, pastor, ¿dónde estábamos? Y le digo, ¿cómo me bajo ahora? ¿Acá era? Acá. Llegábamos acá a la iglesia y estábamos hablando y le digo, ¿cómo me bajo ahora? Así. Su presencia ministra todo el tiempo. Su presencia llena, su presencia no es solo hablar en lenguas. Si usted hace 20 años que habla la misma lengua, no tiene nada, nada, es un don, no es presencia. No es presencia. Y Dios nos pide que busquemos presencia. Que busquemos presencia
cuando uno siente que la presencia de Dios no está, empieza a desesperarse. Ama tanto al Señor que cuando vos sentís que no está con vos, que no te está dirigiendo, que vos no lo estás escuchando, te empezás a desesperar. Y David se empezó a sentir mal, triste. Por eso le rogaba: no apartes de mí tu Santo Espíritu, tu presencia. El Espíritu de Dios no es solamente hablar en lenguas, amada iglesia. El Espíritu de Dios no solamente me dice: Señor me dio palabra. Sí, me dio palabra. Y la presencia, hoy el pastor me decía: ¿es carne o es el Señor? ¿Es tuyo o es del Señor? Y se fue y me dejó meditando. Lo agarré cuando volvió. Presencia. Yo no me voy a quedar con esto. Señor, ¿qué me quisiste decir con esto? ¿Qué me quisiste decir con esto? Y cuando vino le dije: así, así. Presencia de Dios. Llenura de Dios. Amén. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, nuestra vida es cambiada. ¿Sí? Y no hay celo espiritual, mi amada iglesia. Yo anhelo que usted sea lleno de la presencia del Señor. No que solo visite su presencia. No solo que tenga momentos con Él. Que usted pueda habitar en su presencia. Y que usted no huya de su presencia, sino que sinceramente la anhele. Y cuando usted viva todo el tiempo en su presencia, cada circunstancia que a nosotros nos suceda, la vamos a entender como ese desierto y como ese ascenso. El otro día le decía el pastor: si no tengo enemigos, ¿cómo me van a aplaudir mis enemigos? Dice el Señor que nuestros enemigos aplaudirán nuestra victoria. Ellos verán nuestra victoria. Y si no tengo enemigos, ¿cómo van a ver que yo he ganado por Cristo? Si tengo una situación y no tengo con quién enfrentarme, ¿dónde está la victoria? Tengo que tener enemigos. Pero no me tienen que atormentar. Yo tengo que vivir bajo la presencia de Dios. Siempre recuerden que nuestra lucha no es la persona, no es mi esposo, no es mi esposa, no es mi hermano, no es mi hermana, no es el vecino, no es el que ya murió, no. ¿Sí? Entonces la presencia me lleva a entender todo eso. La presencia de Dios está. Ahora, cuando yo quiero caminar más rápido de lo que Dios me dice que camine, la presencia de Dios va a quedar allá y yo voy a venir por acá. Pero Dios no me va a poder seguir. Voy a usar mi don, me va a respaldar, pero su presencia no va a venir conmigo. No me va a acompañar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Háganme cuenta que el Señor viene caminando conmigo. Y el Señor se quedó allá porque yo aceleré mi paso. Y yo uso el don que Él me dio. Pero el Señor quedó allá atrás. No está viniendo conmigo. Pero yo sí puedo seguir usando mi don. Pero mi alma no puede ser salva porque yo estoy lejos de Dios. Estoy separada de Él. ¿Se entiende? Su presencia no es tener un don. Su presencia no es hacerle una oración y clamarle por algo. Ni tampoco es darle solamente gracias. Su presencia es habitar con Él mismo. Saber que Él te acompaña, sentirlo en todo tiempo. ¿Cuándo sé que está conmigo? Porque mi vida cambia, porque mis actitudes cambian. Porque automáticamente entra un dolor en mi vida cuando sé que Él no me está guiando. Entra un dolor, entra un desespero como entró en David. Él se estaba enfermando, se estaba debilitando porque había perdido la presencia del Señor. Por eso solo le clamaba: te ruego, Señor, que no me quites de tu presencia, porque sabía que lo perdía todo. A Él no le interesaban los dones, el poder y la autoridad que tenía. Tenía riqueza, tenía dones, tenía talento, tenía un reino. Pero lo único que quería era no perder su presencia.
A veces nosotros anhelamos crecer más que buscar su presencia. Y Dios nos pide, y Él anhela encontrarse y tener encuentros con nosotros. Todos los días, a cada segundo de nuestra vida. Amén. La presencia de Dios, la cercanía de Dios me va a llevar a experimentar paz, me va a llevar a experimentar gozo, me va a llevar a experimentar una guía, una dirección. Por acá sí, por acá no. Eso es presencia de Dios. Mi casa tiene la presencia de Dios. Si en mi casa no hay orden, si en mi casa no hay paz, si en mi casa no hay adoración, si en mi casa hay anatema, no hay presencia de Dios. Porque Dios no puede habitar donde una casa está impura e inmunda. Si hay anatema, todo lo que es contrario a Dios, Dios no habita. Entonces usted no me puede decir que la presencia de Dios habita en un hogar donde hay anatema. Porque no puede, no es que no quiera, sí quiere, claro que quiere. Y se desespera para que en cada hogar lo dejemos entrar y que Él pueda habitar. Quiero habitar en tu intimidad, Señor. Ahí donde sé que te voy a adorar, yo no puedo adorar a Dios en un lugar donde hay anatema, donde hay inmundicia, porque Él no habita en esos lugares. ¿Qué le pasó cuando fue al templo? Jesús, y vio todo lo anatema que había en ese lugar inmundo, destruyó el templo, porque era inmundo, porque ahí no podía habitar su presencia. A nosotros hoy nos pasa lo mismo. Cuando su presencia no puede estar en un lugar donde es inmundo. Mi cuerpo es templo de su presencia. Mi alma, tenemos un cuerpo, pero somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Cómo está mi alma? Su presencia. Estoy cerca, estoy lejos, lo busco de vez en cuando, me lloro, no me lloro. Me gozo, no me gozo. Dios ha venido para que su presencia habite, porque por eso envió a su Hijo y derramó su sangre para que su presencia habite en cada uno de nosotros. No solo en cada uno de los creyentes, sino también en cada hogar, donde voy a trabajar, donde me tengo que presentar. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Su presencia está. Me llena. Me invade. Maravilloso el Señor. La presencia de Dios se disfruta en tiempos buenos y en tiempos de prueba. Su presencia nos llena. Su presencia nos impulsa a querer someternos a Él, a poder arrepentirnos. ¿Por qué? Porque vengo a buscar a Dios y porque sé que lo que hago y lo que hice mal solo contra Él es pecado. Solo contra Él. Cuando yo puedo llegar a entender eso, mi alma se quebranta. Y lo único que anhelo es que Él me pueda llenar. Amada iglesia, yo lo invito a que usted busque la presencia del Señor. No solo que la visite, sino que usted pueda habitar. Que su presencia puede estar en su hogar, que su presencia puede estar en su matrimonio, que su presencia puede estar en la relación con sus hijos, que su presencia puede estar donde usted vaya, no solo en algunos momentos, no solo en algunos momentos. Recuerde, el don edifica a una persona o a la iglesia. Me respalda Dios, pero no me acompaña si estoy en desobediencia. Su presencia me acompaña en medio de mi dolor, en medio de mi angustia. En medio de mi angustia, dice la oración, clamé al Señor. Hay un salmo que dice, clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de mis temores. Su presencia. Su presencia.
Él viene a buscar a su amado. Las bodas están cerca. Las bodas del Cordero están cerca. Y Él viene por una iglesia con vestiduras blancas, con vestiduras limpias. Pude recibir la palabra de que dentro de mí correrán ríos de agua viva. Es su presencia. Pero para eso yo tengo que santificarme y tengo que purificar mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, para que pueda suceder que su presencia corra dentro de nosotros. ¿Es imposible? No, para nada. Es una disposición que cada uno tenga. Anhela dones, pídaselo y sígale clamando al Señor. Pero no sirva al Señor por lo que Dios puede hacer en su vida para mostrar lo que usted puede ser. Busque a Dios por quien Él es. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Iglesia, le vamos a adorar al Señor. Y si